Quiero presentarles al primer ponente, Gibran Bautista Lugo, con su ponencia Ecos, Evocaciones y Tergiversaciones de un mundo en guerra, función social y disfunción de las efemérides de la conquista. Bienvenido, Gibran. Buenos días, muchas gracias, doctor Manuel Ramos, por la presentación. Quiero agradecer especialmente a Abraham Villavicencio por su invitación a participar en este magnífico evento. Gracias a todos ustedes que están dispuestos a escucharme esta mañana, segunda jornada de este encuentro sobre Tlaxcala y sobre los 500 años de la conquista. La ponencia que les presento hoy tiene por objetivo someter a discusión el papel de las efemérides en la formación y reproducción de vínculos sociales, en primer lugar, y en segundo, la función de los intelectuales, especialmente de los historiadores, en esos festejos. Para ello, tomaré como ejemplo las acciones de afirmación de las ciudades de Tlaxcala y México en ocasión del primer centenario de su incorporación a la monarquía de España. Así, en esta exposición, el eje comparativo de las dos ciudades, una tradicionalmente pensada india y otra española, con base en tres aspectos: las circunstancias económicas que se produjeron en las conmemoraciones, las fiestas realizadas en torno a 1621 en ambas ciudades, y tres, las obras literarias con pretensión de pasado que las rodearon, producidas por intelectuales quienes, mediante la formulación de una retórica legitimadora, definieron una memoria selectiva de los méritos de la ciudad y sus gobernantes. Estos discursos de afirmación alejaban a ambas ciudades del exotismo, las masacres y el pavor de la guerra, y las enlazaban con la tradición ibérica mediterránea mediante la actualización de un pacto con el rey. Todo ello en función de los intereses de las corporaciones de quienes aquellos pensadores fueron clientela. Bien, en primer lugar, el contexto de las conmemoraciones. Al revisar diversos estudios especializados y las fuentes capitulares tanto de Tlaxcala como de México, entre 1619 y 1621, saltan a la vista dos problemas que enfrentaban a los regidores tanto en un sitio como en el otro. En primer lugar, la presión fiscal real y, por otra parte, la venta de tierras. Si en Tlaxcala, a finales del siglo XVI, las enormes deudas por tributos llevaron a la quiebra de la caja capitular, a la intervención de los propios del Cabildo y a la cárcel a muchos de sus regidores, en México, las deudas producidas por el mal manejo del encabezamiento de la alcabala y el empeño de los propios como garantía para múltiples negocios particulares o semicorporativos, la presión fiscal y el endeudamiento intentaron ser paliadas con ventas de tierra promovidas por los propios regidores, tanto en Tlaxcala como en México. El incremento de avecindados, estantes y extravagantes de diversas partes significó una cascada de demandas de compra y reparto de estancias y solares. Los pleitos por ventas ilegales de tierras patrimoniales de Tlaxcala, así como de solares en las parcialidades indias de México, evidenciaron la existencia de un mercado de bienes raíces que transformó la propiedad por la vía de los hechos y abrió la puerta a las composiciones de tierra. Estos instrumentos fiscales con los que las autoridades reales buscaron participar de aquellas operaciones que en principio se hacían entre particulares, entre quienes se asumían como dueños y quienes buscaban comprar estos predios. Las operaciones significaron el culmen de un proceso que comenzó con las tasaciones de los años 60 del siglo XVI y que alteraron la propiedad señorial, las posesiones corporativas de pueblos, villas y ciudades, e inclusive el paisaje, fueron transformados por completo en este conglomerado de valles que formaba el centro de Nueva España. En vísperas de las conmemoraciones por los 100 años de la conquista, la situación se había vuelto estructural. Como lo documentó Andrea Martínez, en 1619 el gobernador de Tlaxcala, don Gregorio Nacianceno,
promovió un litigio contra el regidor poblano Manuel Sánchez por unas tierras situadas en San Juan Axtempan, Huamantla. Contra la posesión del poblano, justificada según él en la compra hecha a un cacique de la zona, el gobernador natural de San Esteban Tizatlán invocó los privilegios reales otorgados a Tlaxcala en 1563, en los que, sin embargo, no se refrendaban las concesiones generales de tierra hechas a Tlaxcala en las mercedes que recibió la provincia y sus 4 señoríos en marzo de 1535. Años más tarde, Nacianceno buscaría expropiar todas las estancias vendidas a españoles por caciques y principales miembros del cabildo tlaxcalteca hacia finales del siglo XVI. Defendía el carácter comunal de aquellas tierras con base en concesiones reales de tiempos de Carlos V que habían quedado sin efecto. Al mismo tiempo, Nacianceno era denunciado por hacer derramas contranaturales y vender a censo perpetuo ejidos y tierras de la ciudad o de pueblos y villas de la provincia. En su defensa, argumentaba que así se aseguraban rentas periódicas para la ciudad. No se trataba solo de administraciones corruptas, como suele vérselas hoy al calor de una historiografía en boga, o violaciones a las preeminencias territoriales por autoridades coludidas con foráneos, españoles en Tlaxcala, comerciantes portugueses y otros advenedizos en México. Ambas ciudades enfrentaban las presiones de una demanda de tierras cada vez mayor. En ese complejo contexto, las autoridades locales buscaban adaptar sus intereses, los de sus familias y sus lazos de poder en nombre de sus repúblicas. Como lo muestra el proceder de Nacianceno, quien, mientras recuperaba estancias para el común, se componía con particulares en la venta de algunas de estas y otras tierras, pero esto en realidad era una práctica que el propio Felipe III y su valido, el duque de Lerma, llevaban a cabo con diversas rentas patrimoniales a escala de la monarquía. No era una particularidad del gobernador indio de Tlaxcala. Por encima de las diferencias en su configuración histórica, de sus privilegios tan distintos en el marco de la monarquía, de su carácter indio o español, respectivamente, Tlaxcala y México padecían los cambios estructurales de cualquier otra ciudad de los mundos ibéricos, dominadas por el crecimiento del crédito y la expansión de las operaciones comerciales bajo el manto de la autoridad real. Pero bueno, ¿qué fueron estas fiestas que se produjeron en esta circunstancia material? Es probable que el año en que Nacianceno emprendió su política de recuperación de estancias a favor de Tlaxcala haya salido a la luz el Coloquio de los 4 Reyes Tlaxcaltecas, una obra literaria cuyo objetivo principal consistió en fundamentar la memoria de los privilegios de Tlaxcala con base en la evangelización de sus 4 señores en tiempos de la conquista hispana. De acuerdo con las exégesis más autorizadas de aquel texto, con forma de auto sacramental, el silencio de Ongol, presunto dios pagano más parecido a la tradición reche o araucana que tlaxcalteca, en tiempos de su gentilidad, dio paso a la procesión solemne del cuerpo de Cristo bajo la forma de la hostia consagrada. Fue precisamente el orden procesional de la fiesta de Corpus Christi, cuyo significado profundo ha estudiado Nelly Sigó, el que emplearon los miembros del Cabildo Secular de Tlaxcala, encabezados por Nacianceno, para recibir el pendón real en una celebración realizada el 4 de octubre de 1621, día de San Francisco, según da cuenta el narrador recuperado por Juan Buenaventura Zapata y Mendoza en su famosa historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala. Aquella celebración fue una ostentación del estatuto diferenciado de la ciudad india de Tlaxcala y su provincia. Al mismo tiempo, significó una renovación de la fidelidad de sus autoridades al rey, envuelta en los signos de su política dinástica y de su propaganda confesional. Para la fiesta se puso, cito, un gran tablado junto a la casa del alcalde mayor. Todas las banderas se desplegaron encima de las tiendas, arriba de la cárcel y sobre el templo. A pesar de la lluvia que acarreó inconvenientes a algunos contingentes, como el de Teteltitla, que no llegó a la procesión, o como yo, que no llegué anoche,
La fiesta fue un gran acontecimiento para la provincia. La presencia de don Luis de Córdoba y Bocanegra, llamado Tlatoani por el narrador de la historia cronológica, otorgó a la ocasión un carácter regio, no solo por ser Córdoba y Bocanegra, representante del rey como alcalde mayor de Celaya y juez de Obrajes y Grana Cochinilla en Cholula, sino porque también vestía el hábito de la Orden de Santiago. Junto a él, Nacianceno encabezaba el desfile portando el pendón real y arrojando dinero desde el tablado. A la mañana siguiente, una renovada procesión condujo el pendón hasta la iglesia de Tlaxcala. El relato de la historia cronológica ofrece pormenores que permiten hacernos una idea de la solemnidad de aquel acto. Por esto, cito, se regresaron del hospital y luego siguieron el camino de nuestro Salvador cuando se hace la procesión del Corpus. Por esto se dirigieron al cabildo los soldados que iban al frente. Todos los tlatoque iban montados en caballos, todos se vistieron de manera hermosa. Fin de la cita. Por su parte, los capitulares de México hicieron coincidir la conmemoración de los 100 años de la fundación de la ciudad con la aclamación de un nuevo rey, Felipe IV, en la gran fiesta del 15 de agosto de 1621, con la que se alzó su pendón real. El bachiller Arias de Villalobos, capellán del Cabildo Secular Mexicano y encargado de la memoria de aquel día, recordó la imponente ornamentación del tablado mexicano. En lo bajo de estas 4 gradas, cito, a lo largo del tablado, de un lado y otro, corrían 8 escaños en hilera, guarnecidos y colchados de cordobán negro, con pespuntes y flecos amarillos de seda, claveteados de pavonería de oro, asientos de la justicia y el regimiento. Y todo el teatro barandeado en torto de balaustres verdes y colorados, esquinado en ángulos, 4 pirámides que se remataban en forma de acroteras de edificios y arbolaban en ellas 4 estandartes carmesíes con las armas reales de plata y oro. Los regidores, encargados de la fábrica de aquel efímero edificio, no habían escatimado en lujo y munificencia para demostrarle al rey la importancia de su obediencia, a pesar del deplorable estado en que se encontraban sus propios. En la ceremonia se presentó el pendón real con las insignias del rey de España por los principales rumbos de la ciudad. Cuenta Arias de Villalobos que los miembros del cabildo, vestidos de gala y montados en sus caballos bridones con sillas y aderezos bordados de oro, seda y plata, se encaminaron hacia la casa del alférez mayor, acompañados de los nobles de la ciudad con algunos sirvientes. Todos ellos precedidos por 24 indios que abrían la procesión con sus trompetas y atabales. Gonzalo de Carvajal, teniente de corregidor, y don Fernando Angulo Reynoso, alférez real, entraron a las casas del cabildo, donde se les unió el cortejo episcopal encabezado por el famoso obispo Juan Pérez de la Serna. Se trasladaron a las casas reales y entraron en la sala del Real Acuerdo, donde reverenciaron los retratos de Carlos I, Felipe II y Felipe III. Tras las reverencias a los difuntos monarcas, los oidores, cito, representando lo vivo del cuerpo real, recibieron la correspondiente a Felipe IV. En ese momento no había virrey en Nueva España. Con esa expresión, el capellán del cabildo recordaba que el juramento se hacía a la majestad real, a la figura regia y lo que representaba, mas no a la persona o personas que la llenaban. El oidor más antiguo respondió con gratitud, en nombre del rey, por la demostración de obediencia que la ciudad había dirigido. La multitud reunida vio salir el cortejo a caballo desde el Palacio Real hasta el teatro construido en la Plaza Mayor. A la cabeza iban los oidores, inmediatamente después los miembros del cabildo, detrás de ellos los demás funcionarios de las 2 corporaciones, el cabildo secular y el cabildo catedral, escoltados todos por la Guardia Real al mando del regidor más antiguo. El alférez y sus reyes de armas montaban a caballo y se dirigían al teatro por el portal de mercaderes. Salvas de arcabucería recibieron al portador del estandarte real y a sus acompañantes. Tras recibir el pendón y desplegarlo, el oidor más antiguo pronunció en voz alta: Castilla, Castilla, Nueva España, por el rey don Felipe, nuestro señor, cuarto de este nombre, que Dios guarde muchos y felices años. Acto seguido, el alférez real levantó el pendón y aclamó nuevamente al rey. La gente, reunida en el tablado, respondió: Amén, viva, viva.
No sé si dieron 22 vivas, pero dijeron viva, viva. Y derramó sobre el estandarte muchas monedas de plata, tal como lo había hecho Nacianceno también en Tlaxcala. El dramático acto debió impactar aún más a la multitud con la inundación sonora de la artillería, de campanas de todas las iglesias y del tañido de campanas de todas las iglesias y los conventos, de los clarines, tambores y trompetas, de las chirimías y atabales de los indios de Santiago y San Juan. Según Villalobos, un castillo de fuego de 6 pisos, coronado por un nuevo mundo y un león rampante sobre él, estaba preparado para el momento. La ceremonia continuó con los juramentos de los gobernadores de San Juan y de Santiago, Antonio Valeriano el Joven y don Melchor de San Martín, respectivamente, acompañados de regidores y demás principales de sus barrios y parcialidades. Desde un par de canoas, nuevos fuegos artificiales abrían paso a la imagen de Moctezuma y otros caciques indios arrodillados ante un león real que ostentaba el escudo de Felipe IV. Aquellas canoas evocaban los bergantines construidos en Tlaxcala que habían contribuido a la caída de la capital Tenochca, pero ahora hacían entrar en escena a los derrotados, reconvertidos en leales vasallos que accedían a una nueva ciudad. Ya no era Mexico-Tenochtitlan, era la nueva Roma. La inversión consumía la memoria de la guerra y consumaba el hecho de la conquista. Aquel especial día concluyó, como era costumbre, con la celebración de un Te Deum. Finalmente, vale pensar y poner en comparación las dos obras literarias que rodearon estas celebraciones. Por una parte, el coloquio de los 4 reyes tlaxcaltecas, de autor anónimo, y la obediencia que la Ciudad de México dio a Felipe IV, escrita por Arias de Villalobos. Las dos configuraron el relato histórico en que se fundamentaban las conmemoraciones tlaxcalteca y mexicana, respectivamente. Se trató de producciones retóricas dirigidas a un público restringido, el de los grupos de poder que los patrocinaban, que exaltaban la capitalidad de sus respectivas ciudades y con ello conferían a sus jurisdicciones la imagen de reino. En su relación de aquella fiesta, Villalobos señalaba que los miembros del Cabildo le mandaron pusiese especial cuidado en relatar el juramento de las autoridades indias, pues los naturales, según Villalobos, con nuevas relaciones de los tiempos y desbastados de la corteza de sus padres, se encresparon de gozo, viendo que de ellos hacía el rey, nuestro Señor, por ministros, el caso que de sus vasallos debe, y que entre los españoles ellos también representaban figura, en obra tan fantástica y digna de quedar perpetuamente impresa. Sí, pero figura derrotada, que entraba a una ciudad que ya no era suya. México no era ya el centro de la antigua Escantlatoloyan, sino la Roma del Nuevo Mundo, como lo afirmaba Villalobos. Toda traza de exotismo quedaba excluida de aquella evocación. En el caso de Tlaxcala, el espanto de la guerra causado por los cristianos al mundo de sus últimos reyes era necesario para escapar del abismo de la idolatría, según el coloquio. El eco de las batallas en Tecoatzinco, libradas entre expedicionarios empualtecas y españoles al mando de Cortés y tlaxcaltecas y otomíes, era evocado entonces como medicina para encontrar la salvación. En el olvido quedó la extenuación general del campo de batalla que llevó a la negociación y a la alianza. El auto de fe tlaxcalteca cumplía la misma función que el discurso de obediencia, exaltar la grandeza de su ciudad, cifrada en los méritos de su conversión y continua fidelidad, de su papel en la construcción de la monarquía en las Indias, ya fuera como aliada en las guerras de conquista o como cabeza de un reino en ciernes. Ambas producciones literarias reclamaban para sus respectivas ciudades la herencia de la civitas cristiana, forjada desde el siglo IV en las ciudades del Imperio Romano Cristiano, aquel de Constantino, Teodosio y Justiniano, y resignificada durante los siglos posteriores en la península ibérica. Para ir concluyendo, tanto las fiestas promovidas por Nacianceno, juez gobernador de la República de Tlaxcala, entre 1613 y 1636, como las realizadas por el Regimiento y Justicia de la Ciudad de México en 1621, se prepararon en momentos de gran debilidad fiscal y financiera.
que llevaron a los dos cabildos a tomar acciones en dos sentidos. Por una parte, negociar con los representantes de la autoridad real y por otra, afirmar sus privilegios mediante la omisión o el olvido de los límites impuestos a sus capacidades de gobierno durante la segunda mitad del siglo XVI. Inventaron así una memoria de la guerra y de la gloria que las conectaba con la larga tradición mediterránea. Este fue el marco de sus conmemoraciones. No es ocioso entonces preguntarnos cuál es el contexto de las nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponencia de Juan José Juárez Flores, Señores de Montes y Aguas. Te escuchamos con mucho gusto. Gracias por estar acá, doctor Ramos Medina. Gracias por la invitación, por estar en este escenario una vez más. La propuesta parte de algunas inquietudes que se han ido presentando a lo largo de las líneas de investigación que hemos trabajado, y es un problema que quiero compartir con ustedes respecto de la situación con la que generalmente se alude a pues es una situación de privilegio para los tlaxcaltecas durante el gobierno colonial, y de ahí pues el título de la comunicación, si la colocamos por favor. Bueno, nuestro protagonista para esta comunicación está localizado en un espacio que conocemos. Pasamos a la siguiente imagen. Es obviamente el Valle de Puebla-Tlaxcala. Un protagonista central va a ser lo que se conocía como la Sierra de Tlaxcala, la Matlalcueyel. Su significación e importancia para el Valle Poblano Tlaxcalteca: una ciudad india, Tlaxcala, una ciudad española, Puebla, y de ahí la importancia, la relevancia que ha adquirido y tiene para las interpretaciones fundamentales de la historia de Tlaxcala, que en esta ocasión los centramos para la colonia y el siglo XIX, con la finalidad de dilucidar, pues, qué fue ese famoso documento que sustenta parte de estos privilegios. La siguiente, por favor. La Sierra de Tlaxcala fue significativa, pues domina, se impone en el amplio y productivo valle de Puebla-Tlaxcala precisamente. Esta es una imagen tomada desde la parte de Cholula. Aquí a espaldas estarían el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, y este sería el amplio valle, estaría por aquí Tlaxcala y por aquí la ciudad de Puebla. La siguiente, por favor. Decíamos la Matlalcueyel porque era una divinidad para los tlaxcaltecas. Si tenemos un poquito de imaginación podemos leer dos perspectivas. Aquí estaría una cabellera descansando, la cuenca de los ojos, la nariz y obviamente la barbilla, ¿no? De otra lectura, estos serían los pies, el pecho y otra vez la larga cabellera descansando sobre, pues, este montículo que fue motivo de veneración de deidad para los tlaxcaltecas, de ahí que recibiera el nombre de la Matlalcueyel o la Señora de las Faldas Azules. Lamentablemente, pues es parte de los problemas que despertaron un poco la inquietud de ocuparnos en este entorno, el deterioro, el retroceso del bosque, y definitivamente pues es parte del problema que queremos tratar, la significación de los montes, de los bosques, para la situación que nos convoca en esta oportunidad. La siguiente, por favor. Y en efecto, como se destacaba ahí hacia 1746, los esquilmos, los beneficios, los aprovechamientos y frutos que ha tributado la Sierra de Tlaxcala en todas edades y tiempos a la Puebla y otros lugares, de carbón, cuartones, leña, tablones, tablas y otras maderas, son indecibles por lo abundante, por lo opulento que ha sido en su redondez, y partes de árboles y encinas. Y precisamente es el significado que encontramos que tienen los recursos naturales, desde luego la tierra, pero fundamentalmente el agua, y de manera significativa y decisiva para esta ocasión los bosques, que es lo que plantea la pertinencia de ocuparnos del análisis de este espacio, en el que protagonizan de manera significativa la Matlalcueyel, la Malinche, y la significación que tiene para dos ciudades, Puebla, Tlaxcala, y en base a esto, bueno, cómo se han construido interpretaciones que de alguna manera pues es también la cuestión que quiero compartir con ustedes. Y en efecto, estos recursos naturales
fueron fundamentales, particularmente la madera, el carbón, en una palabra el bosque, para la realización de procesos significativos, particularmente para la ciudad de Puebla, Tlaxcala, durante la colonia y, como pretendemos aquí ampliar una perspectiva amplia, durante el siglo XIX. Recursos que fueron fundamentales para eso que llamamos el crecimiento, la proyección, el desarrollo que particularmente alcanzó la ciudad de Puebla en este valle, y que para disponer de esos recursos pues había que intervenirlos, había que habilitar su disponibilidad para que estos procesos se realizaran. Y eso implicaba sustraerlos de la jurisdicción, de la titularidad que sobre ellos pudieran tener pues determinadas entidades como la nobleza, los señores, para que pasaran a estar disponibles a los intereses de la política económica de la corona. Precisamente por eso, esta situación pues ha forzado algunas interpretaciones sobre el significado que nos convoca en nuestra ocasión. Señores de Montes y Yaguas, mis primos los tlaxcaltecas, esto pues obviamente se desprende de esto que se suele considerar los privilegios de Tlaxcala y que para este caso se desprende de una supuesta real cédula concedida por el rey Carlos V en 1537 y por el que supuestamente se hacía primos a los tlaxcaltecas y se les distinguía con el título de señores y montes y yaguas, precisamente en reconocimiento a los servicios que se habían hecho durante la conquista. Sin embargo, como vamos a tratar de demostrar, esta supuesta real cédula pues es falsa, no tiene el fundamento porque al final de cuentas entra en contradicción con los procesos que se van a conformar y como trataremos de demostrar es un documento falso que se elabora en la segunda mitad del siglo XIX por motivos pertinentes o convenientes para la comunidad que la elabora y esto nos coloca en el problema precisamente de cómo tenemos y debemos de volver a pensar la cuestión de los privilegios que en este caso estarían contenidos en esta supuesta real cédula y que obviamente ha llamado la atención para los que pues obviamente trabajamos la historia y particularmente la historiografía de Tlaxcala para esta temporalidad. Por consiguiente, bueno, creo que es pertinente volver a las interpretaciones. Pasamos, por favor. El primero en reparar la duda sobre la autenticidad o no del documento que nos va a ocupar y que es bastante problemático, pues fue Charles Gibson, cuando se ocupaba precisamente de la obra de Tlaxcala en el siglo XVI. El segundo momento va a ser con motivo de la tesis de doctorado y posteriormente publicada en el libro de la doctora Andrea Martínez Barax, que obviamente trato de destacar y de señalar son referentes obligados para la historia y particularmente para la historia de Tlaxcala, pero aún así creo que es bastante relevante señalar las problemáticas y la dificultad que nos plantea cómo interpretamos este documento que nos ocupa en esta ocasión. La siguiente, por favor. En un momento, en la página, como ahí se señala, la página 75, señala Martínez Varas que precisamente por sus méritos militares y por su lealtad hacia la corona, pues el rey Carlos V los distinguía con el título de primos, ¿no? Y que según los códigos que la misma nobleza castellana y medieval tenía, pues se los elevaba esa calidad de nobles, como primos de Carlos V, al fin y al cabo, como se señala ahí, aunque de una nobleza inferior, pero al fin y al cabo nobleza. Y parte de esta justificación precisamente se sustenta en este famoso documento. Por un privilegio que se dio en 1537, por el que se hacía primos a los tlaxcaltecas en función de que se les llamaba señores de montes y aguas, como ahí se enuncia, y que puedan cargar armas ofensivas y defensivas, que tengan voz y voto en sus cabildos, y que si acaso tuviere voz la justicia eclesiástica, no sean repugnados, que no paguen pecho, cohecho ni derecho, que puedan ser gobernadores de la dicha insignia y siempre en la ciudad de Tlaxcala, que les den sus terrazgos y señoríos, que atiendan y cuiden la sociedad, como así también sus pueblos. Es lo que señala nuestra autora en la página que se señala 75. La siguiente, por favor. Este documento, esta supuesta real cédula que se concede por Carlos V, está contenida en el libro de Antonio Peñafiel, La ciudad virreinal de Tlaxcala. La siguiente, por favor. Y es pertinente, creo que de todo su lectura, para que vayamos identificando algunos de lo que son sus inconsistencias notables que van a evidenciar la falsedad del documento. Y podemos comenzar.
Lo que está en rojo es lo que señalo como las inconsistencias notables. Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de León, de Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Gibraltar, era de Mallorca, de Sevilla, de Toledo, de Galicia, de Portugal, etc. Lo que está en rojo es lo que tenemos que destacar, poner atención. De Navarra, conde de Alispargas, señor de Molina, Brariante y Milán, de las Indias Orientales Occidentales, islas tierra firmes, del mar Océano. Hago saber a todos mis virreyes, los que ahora son y adelante fueren, como por informe de la lealtad y firmeza con que anduvieron mis primos, los tlaxcaltecas, cuando mi capitán Fernán Cortés llegó a la dicha ciudad de Tlaxcala, en donde fue recibido, auxiliado, amparado él y todos mis soldados, por lo que expido esta real cédula por los informes que me hicieron. Ha dicho mi primo, don Pedro Ibarba y Torres y Paredes, para defensa suya. Y ojo, y como tan leales caballeros, pues los hago señores de montes y yaguas. ¿A quién? A don Pedro Ibarba y Torres y Paredes. ¿Es un solo personaje o son varios? Y que puedan cargar armas ofensivas y defensivas, que tengan voz y voto en sus cabildos, y que si caso tuviera voz la justicia eclesiástica, no sean repugnados, que no paguen pecho, cuecho ni derecho, que puedan ser gobernadores de la dicha insigne y siempre en la ciudad de Tlaxcala, que les den sus terrazgos y señoríos, que atienden y cuidan a su ciudad como también a sus pueblos, por lo que es dada en la ciudad de Madrid a 11 días del mes de febrero de 1537 y presentada en la Ciudad de México el año de 1598 ante el excelentísimo señor virrey, quien mandó se les esta para su defensa y resguardo de él y todos los suyos, lo que concuerda con su original a que me refiero y llego a mi sino en testimonio de verdad. Pascasio de la Rosa, escribano real y público. Está contenida en esa publicación en la página 151 y 152. La siguiente, por favor. Estas son las inconsistencias notables que se pueden percibir en esta supuesta real cédula. Primeramente, se hace alusión ahí a Mallorca, cuando lo correcto, de acuerdo con la fórmula legal, es Mallorcas. Se señala el conde de Alispargas, es la mala lectura que hace el copista, obviamente de otro documento legal, y lo correcto debe decir conde de Habsburgo. Brariante, lo correcto es Brabante. Orientales, occidentales, debe decir orientales y occidentales. Islas, tierras firmes, lo adecuado es islas y tierra firme. El título de insigne para la ciudad de Tlaxcala, esa distinción le fue otorgada por cédula con fecha 10 de mayo, pero hasta 1585. Y otra inconsistencia notable es la de 1537. Y lo que constata, señalamos ahí, la veracidad del documento, y es el caso de Portugal. Este reino se anexa a la corona española hasta 1580, bajo el reinado de Felipe II, como lo señala pues, un eminente hispanista, John Elliot. Portugal fue unido en 1580 a Castilla. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y aquí ya empiezan algunas de las cuestiones para ver dónde reside o por qué se plantea así el contenido de esa real cédula. La referencia a don Pedro Ibarba y Torres y Paredes, el supuesto primo, es correcta, pues se trata de un personaje histórico, nada menos que uno de los caciques fundadores del pueblo de San Juan Ixtenco. La alusión inmediata a como tan leales caballeros, en efecto, complicaba las especulaciones sobre si se trataba de uno o de varios personajes, pero la forma en que se plantea el nexo entre estos dos momentos, del dicho mi primo a como tan leales caballeros, hace perceptible la intencionalidad ahí planteada. El reconocimiento con que se honraba a dicho mi primo pretendían se hiciera extensivo a la comunidad como tan leales caballeros. La siguiente, por favor. No es el único documento. Lo que se evidencia ahí es que hay un conflicto entre dos comunidades tlaxcaltecas, Huamancla e Ixtenco, hacia mediados del siglo XIX y concretamente hacia el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Ahí se ve otro intento de justificar la posesión, la pertenencia a los montes de la Malinche, cuando se ven afectados precisamente por un problema, por un proceso que es el de la reforma liberal del siglo XIX y que implicaba la desamortización. Ahí está otro contenido que en este caso es planteado por Huamancla y todavía es más irrisorio, ¿no? Don Carlos V, por la gracia de Dios, Madrid, 20 días del mes de mayo de 1528. La conquista, pero ya está planteándose la expedición de esta otra supuesta real cédula. Habiendo llegado a mi feliz noticia que por mis primos, los señores de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, títulos que todavía no se le concedían,
la feliz noticia de la conquista de ese mi nuevo reino de las Indias, y prosiguiendo dichos señores, mis primos caciques, se experimentó la buena fe y lealtad de servicio de los nobles caciques de aquella cabecera, San Francisco Teocingo, siendo uno de ellos del caballero don Pedro Miguel Solongui, aquí en nuestro ilustrísimo y católico monarca, el señor Carlos V, que Dios nuestro Señor guarde por muchos años, en la corte de Madrid y de esta Nueva España, le concede la honra y privilegio de señor dueño de tierras, montes y aguas, y pueda tener voz y voto en sus cabildos. Y asimismo a los demás señores de dicha cabecera, por sus méritos, se le concedió lo mismo, y por lo cual manda su majestad católica y suplica a los jueces y justicia monarcas, así como los presentes y venideros, les guarden sus fueros y privilegios como tales conquistadores y fundadores, que gocen de sus señoríos y cacicazgos sin que ninguna persona les impida, sin tener que pagar ningún pecho ni derecho. La forma como se firma. México, Virrey 10, ¿sabe de qué? De 1550. Pareció Solús Solinzi, principal y cacique y pueblo y cabecera de San Luis Bamancla, fundador de dicho pueblo, quien hizo presentación de esta real cédula ante el escribano y excelentísimo señor Virrey, don Luis de Velasco, y vista por su excelencia, la cédula se dio por presentada. Y aquí aparece otro elemento relevante. Certifico que es copia fielmente sacada de la que se presentó en esta secretaría, y por disposición del ilustre ayuntamiento pongo la presente en Huamantla, a 28 de junio de 64, José María Morela y Díaz, secretario. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? En efecto, las ciudades fueron un instrumento del Estado metropolitano para lograr el afianzamiento, el dominio, el control del territorio aquí en la Nueva España. Y para lograr esto, a las ciudades se les asignaron por privilegio real su patrimonio municipal, que en efecto se conoce como bienes de propios. Estos bienes de propios implicaban que la ciudad dispusiera de recursos que los pudiera arrendar, rentar, para que con los ingresos generados, en efecto, pudiera enfrentar las funciones o tareas de su administración. Y esto, por otra parte, dentro de estos bienes de propios van a estar consideradas tierras, aguas, bosques, que implicaban que la ciudad tenía jurisdicción no solamente sobre el espacio urbano, sino también sobre su espacio rural, o sea, más allá de la ciudad. Tlaxcala tiene una distinción particular, un cabildo indio para toda la provincia, y por consiguiente Tlaxcala va a ser el detentador, la ciudad, su cabildo, de todo ese patrimonio municipal que va a abarcar prácticamente pues todo el territorio de la provincia. En ese sentido, no había posibilidad para que los caciques pudieran detentar, pudieran tener bienes que le interesaban a la corona, en los que estaban precisamente los bosques. En otras palabras, el cabildo fue una forma de limitar, de erosionar, de quebrantar los privilegios para los señores caciques, y esto se va a hacer evidente fundamentalmente con la fundación de la ciudad de Puebla y con la situación que nos va a ocupar más adelante. Siguiente, por favor. Y que tiene que ver precisamente cómo los montes, este recurso tan preciado para esa época, pues va a ser motivo de intervención, va a ser motivo de disputa, de apropiación, y va a ser intervenido por los poderes públicos, primeramente la corona española para la realización de la economía colonial, obviamente, y posteriormente en el siglo XIX por el Estado liberal. Ya en la etapa colonial, una fracción de la Sierra de Tlaxcala se asignó a la ciudad de Puebla, y como habíamos dicho, como bienes de propios, es un patrimonio municipal que se le concede al Cabildo Español de la ciudad de Puebla, o que se le sustrae, se le interviene al Cabildo Indio de la ciudad de Tlaxcala. La siguiente, por favor. Los bosques desde el comienzo, desde el principio de la fundación, estuvieron bajo la lógica o el interés de la política española. Estoy buscando mi señalador, ya lo tengo acá. Ya desde 1540, la ciudad de Puebla se funda en abril de 1531. El 24 de abril de 1543, los cabildos español de Puebla e indígena de Tlaxcala acordaban los límites de sus jurisdicciones.
que es mojonera la quebrada o barranca que se dice de Xala y que toma desde el camino nuevo que va de Tlaxcala a Tepeaca hasta dar en la cumbre de la sierra de Tlaxcala que se dice Matlalcuello. Esta es la famosa barranca, aquí se alcanza a leer, que es la barranca que divide a Tlaxcala y a Puebla, ¿no? Esta es la barranca que va a marcar la división y va a dar en efecto hasta la cumbre como ahí se señala. Lo que tenemos acá es el pueblo de San Pablo del Monte y aquí el pueblo de San Miguel Canoa. Lo que se destaca de manera relevante ya es la presencia de haciendas que están esquilmando, que están aprovechando los recursos que contiene, que es precisamente el bosque. Aquí encontramos el pueblo de la Resurrección. La siguiente, por favor. Tan importante va a ser esta situación que, por ejemplo, ya el 17 de enero de 1634, en la misma ciudad de la Puebla de Los Ángeles se manifestaba. Y habiéndose mandado por cédula de la católica reina fundar esta ciudad con título y nombre de Puebla de Los Ángeles, al presidente y oidores de la Real Audiencia de México se mandó fundar por vista de comisarios donde hoy está, por ser en falda de dicha sierra y tener para ella su mejor comodidad y perpetuación con cercanía de tres cosas tan necesarias como son monte, pastos y agua. Monte, obviamente los bosques. De que ha gozado libremente en uso y provisión de sus maderas en toda la frontera de ella que mira al sur, y la provincia de Tlaxcala de la que mira al poniente, y Tepeaca de la que mira al oriente, y Nopalucan la que mira al norte, y todos en general por común de toda ella. La siguiente, por favor. Obviamente, ya desde mucho antes, en 1534, la ciudad de Puebla ya había intervenido los montes y las aguas, de las que había dispuesto su repartición de este recurso para las gentes de la ciudad, pero fundamentalmente lo había hecho con la concesión también de mercedes de agua. Una de las primeras fue en 1535 al convento de San Francisco. Ya en 1548 el cabildo de la ciudad de Puebla se hacía merced, se hacía gracia, se hacía concesión de todos los manantiales de aguas, ríos, fuentes, ejidos, sitios de molino y batanes a los propios de la ciudad. Los montes y los bosques quedaban considerados en las tierras que con la calidad de ejidos formaban junto con los pastos o dehesas de ese patrimonio concejil, esto es, de los bienes de propios o propios de la ciudad. La siguiente, por favor. En contrario, para la ciudad de Tlaxcala, pues se le están obsequiando para propios extensas extensiones de tierra, valga la redundancia, que se llaman Ciclaltépetl, Coapiaxtlan, Cihuatpilan y Alzayanca, todas ellas tierras colindantes con Tepeaca, Nopalucan y Ixtacamastitlán, prolongadas extensiones de tierra que se encontraban al oriente de la sierra de Tlaxcala, pero que no estaban en el interés específico del gobierno colonial. Tierras pues había bastantes, ¿no? Hacia los años 80 del mismo siglo XVI se señalaba que entre los bienes de propios que tenía el cabildo indígena de Tlaxcala estaban, o eran muy pocos, se reducían a 3 sitios de estancia, muchas tierras, un mesón, otra estancia, un molino, y se señalaba que tendría la comunidad de Tlaxcala muchos propios y muy ricos porque tienen comodidad para criar puercos, cabras y ovejas, tener molinos y batanes en su provincia que fuese de mucho aprovechamiento. Pero como no saben ni entienden de qué consiste el bien de la República y de su comunidad, lo dejan perder todo. Casualmente no aparecen los bosques. Y casualmente decíamos, porque como se ha tratado de sugerir, los bosques fueron un recurso estratégico. Los reyes católicos, cuando llegan a plantear la aparición del Estado moderno, la cuestión forestal se va a volver una cuestión estratégica para ellos. Y como consecuencia empiezan a limitar, a erosionar jurisdicciones que sobre ellos pudieran tener otras entidades, señores, gobernantes. Empieza un proceso de centralización y de repoblación de política forestal, porque los montes van a estar cada vez más en el interés de los reyes católicos, precisamente para la realización de sus mismos intereses y particularmente también para la marina, para este proceso de expansión que va a representar pues disponer de madera para las embarcaciones. En consecuencia, pues también va a pasar a afectar a las ciudades, particularmente de Tlaxcala. Casualmente, por ejemplo, las comunidades nativas como son Teolocholco, Teclanoclan, Zapalo del Monte, Mazatecoixco,
no enfrentan un proceso de congregación, es decir, que se les haya bajado de las partes altas a las partes planas para procesos de evangelización. Se les deja seguir residiendo en el lugar donde están ahora, porque tenían como función precisamente abastecer a la ciudad de Puebla de leña, carbón, cuartones, madera y todo lo que va a necesitar la ciudad de Puebla para que le permita alcanzar precisamente ese fulgor, el fulgor de los ángeles que hago alusión a otro trabajo. Y como consecuencia, bueno, la ciudad de Tlaxcala se va a ver sometida, el Cabildo Indio, al asedio de estos recursos. Tlaxcala va a arrendar los montes a las comunidades de su jurisdicción. Y como forma de reconocimiento, precisamente como patrimonio de ese cabildo, los pueblos como Teclanoclan, como Teolocholco, como San Pablo del Monte, tenían la obligación de concurrir al cabildo en reconocimiento la provisión de madera, de tablas, que la ciudad necesitaba para obras, por ejemplo, los techados, para las estacas cuando se desbordaba el río Zaguapa. El pueblo de San Pablo del Monte tenía el reconocimiento de aportar 2 arrobas de cera para las celebraciones religiosas aquí en la ciudad, es decir, se pagaba el reconocimiento al cabildo por esos montes. No eran de las comunidades, eran y pertenecían como bienes de propios a la ciudad de Tlaxcala, y estos pueblos de su jurisdicción así le pagaban ese reconocimiento con productos en especie. No así los de Puebla. Los de Puebla tenían la obligación de pagarles un dinero a partir de la forma en cómo diferentes poblaciones pues también acordaron con el cabildo la extracción, el aprovechamiento del monte para sus intereses económicos. La siguiente, por favor. Y aquí están señalados algunos de los elementos de los que conforman los bienes de propios de la ciudad de Tlaxcala. Y vemos en efecto cómo lo principal pues lo constituyen los réditos que van a aportar los cimientos, los censos que tienen determinadas fincas rústicas, el ingreso que le aportan los terrenos, los montes, las aguas y las piezas. En otras palabras, no hay lugar para que estos terrenos, aguas y particularmente los montes, estén en posesión de la nobleza o de los caciques. Por medio del gobierno de la ciudad se intervino estos recursos que quedaron para interés de la corona. La siguiente, por favor. Aquí están señalados algunos de los pueblos por la parte de Puebla que van a pagar un reconocimiento al cabildo, y se puede destacar muy bien ahí, ¿no? Puebla, Canoa, quienes son los que están ahí solicitando, su calidad, español mestizo, las bestias para sacar leña, 18 mulas cada semana, 7 mulas, y lo que pagan, 25 pesos cada año, 10 pesos. Este es por la comunidad pues estos son particulares. Aquí está señalada la comunidad de Santa María Magdalena Tepeaca, ¿no? Se le concedió que eso pague por ser crías sus 2 jumentillos y de poca carga. El caso de Salvador Lázaro, que es indio, en efecto sus 2 burros, paga 6 reales por entrar a sacar leña a terrenos, se reconoce, son del Cabildo de Tlaxcala, y por eso se ven en esa obligación de pagar, porque no pertenecen a la jurisdicción. Esta es una imagen que ilustra de alguna manera, de forma sugerente, la manera en cómo están distribuidos el arrendamiento. Esta fracción es la que paga San Miguel Canoa, esta la que paga San Pablo del Monte. San Pablo del Monte tiene todo este arrendamiento, y San Pablo la arrienda a Canoa esta parte que está marcado en rojo. Lo demás parece sugerir aquí parte de esa barranca de Xala, que es la que marcaba la división entre Puebla y Tlaxcala. La siguiente, por favor, ya vamos a terminar. Para el siglo XIX, obviamente los procesos que se están imponiendo demandan de más energía para diferentes industrias, particularmente la química, la celulosa para la elaboración de papel, durmientes para el tendido de vías férreas, la destilación para el aguarrás, explotación de la industria chiquera, también la coba, y como combustible para fábricas fundidoras de hierro. Como tratábamos de señalar, se está imponiendo un proceso que es el de la economía pública liberal, que implica, que impone, que plantea desamortizar, liberar eso que ha estado contenido en entidades civiles, en este caso como el ayuntamiento, y como consecuencia, bueno, dejar liberar esos recursos. La siguiente. Esto es lo que nos lleva entonces a considerar que en el siglo XIX se refuerza este privilegio, o como se señala ahí, se refuerza esta invención de la tradición.
la invención de la tradición del privilegio de los tlaxcaltecas, merced a esa alianza en esta situación que nos ha ocupado. Todas las tradiciones inventadas, hasta donde les es posible, usan de la historia como legitimadora de la acción y cimiento de la cohesión del grupo. Y ante la política cada vez más intrusiva del Estado liberal, entre 1870 y 1914, esas creaciones que se van a inventar son el reflejo de profundas y rápidas transformaciones sociales del periodo en el que grupos, entornos y contextos sociales transformados de manera espectacular expedían nuevos mecanismos o tenían que dotarse de estos para que asegurarse o expresasen, es decir, les dieran cohesión e identidad sociales y estructurasen las relaciones sociales. Ante la restricción y exclusión al acceso que la política liberal les planteaba, las comunidades hubieron de dotarse de los recursos para legitimarse ante la deslegitimación que enfrentaban. El recurso a la tradición, a un pasado histórico que les era adecuado, fue esgrimido para acomodarse al desafío que se les presentaba. La siguiente. En este sentido, bueno, ante la restricción y exclusión al acceso que la política liberal les planteaba, lo que señalábamos, ¿no? La referencia a esta situación de privilegio de Tlaxcala y de los tlaxcaltecas durante el gobierno colonial, merced a su alianza con los conquistadores españoles, fue esgrimido en el supuesto privilegio real concedido en 1537 por el rey Carlos V, que además de ser a sus primos los tlaxcaltecas, los distinguía con el título de Montes y Yaguas. La siguiente, por favor. Ya terminamos. Es significativo en consecuencia, pues el recurso a la tradición histórica para la necesidad de encontrar derechos legitimadores a la propiedad del monte y proclamarse primos del rey de España, se haya contribuido así a la invención de la tradición por emplear una fórmula sugerente que se nutre de esa situación de privilegio para los tlaxcaltecas durante el régimen virreinal. El que hizo primos del rey de España a los tlaxcaltecas, entonces no fue Carlos V, sino particularmente el pueblo de San Juan Ixtenco, ante la necesidad de encontrar derechos legitimadores que le permitieran amparar su posesión, su propiedad, su acceso o el disfrute de los montes de la Malinche, y que se veía afrentado, desafiada esta propiedad, esta pertinencia ante el proceso de la desamortización, y como tratamos de señalar también, no era una situación privativa de Ixtenco, también Huamantla estaba en este conflicto. La siguiente, por favor. Y creo que, pues, gracias por su atención.